Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con el siguiente tema, que son negaciones y cuantificadores. Primero vamos a ver las negaciones. Si P es una proposición cualquiera, dejen pongo el puntero láser, la negación de P denotada como este simbolito que ya les había dicho que era negación, ese como onditas. La negación de P es una proposición cuyo valor de verdad es el opuesto de verdad, o sea, de la verdad de P. En otras palabras, si P es verdadera, entonces el, neg- el negativo P es falsa. Si P es falsa, entonces el negativo de P es verdadera. También se usa comúnmente el símbolo, ese que no sé cómo se llama, pero es como un cuadradito, en lugar de esas comunditas. Cualquiera de las dos significa negación. Y aquí está la tabla de verdad. Si P es verdadero, la negación sería falsa. Si la P es falsa, su negación sería verdadera. La P es de proposición. Aquí hay ejemplos. Consideremos la proposición P es igual 4 es igual a 2 más 2. Entonces la negación de P es negación de P es igual a 4 no es igual a 2 más 2. En este caso P es verdadera, mientras que la negación de P es falsa. Además el vocablo no se usa para la frase no es cierto que para negar proposiciones. En este caso estoy diciendo que no es cierto que 4 no es igual a 2 más 2 o no es cierto que 4 es igual a 2 más 2. Se puede decir a leerlo de una forma más simple, ¿no? Hay otro ejemplo. Q es igual a la raíz cuadrada de 9 es 2. La negación de Q no es cierto que la raíz cuadrada de n de 9 es 2. En este caso Q es falsa, mientras que la negación de Q es verdadera. ¿Sí? Aquí hay un poquito de complejidad al inicio. Esto es de estar viendo ejemplos y todo e ir viendo que la proposición tenga sentido. Así que no se preocupen si empiezan como, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Como les digo, esto es a base de práctica. Hay algo que existe la noble negación. Al negar la negación de una proposición, o sea, hacer una doble negación, obtenemos una proposición con el mismo valor de verdad, que más adelante en el ejercicio 1.47 veremos las proposiciones de P y las negativas de P. Son lógicamente equivalentes. Definiremos esta idea en la sección de 1.3.3 cuando veamos cuantificadores. Si utilizamos el símbolo de igual pero con tres rayitas para expresar que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, podemos escribir que la negación de P es igual a la misma P, ¿sí? O es lógicamente equivalente a la misma P. O sea, si nosotros negamos la P, nos da, si es verdadera, nos da falsa, y si negamos esa falsa, nos vuelve a dar verdadera. Entonces, eso es lo que dice. La doble negación de una proposición es la misma proposición. Un ejemplo, la doble negación de S. Lilie estudia matemáticas, es la proposición. Luego, la doble negación dice, no es cierto que Lilia no estudia matemáticas. Si se fijan, no es cierto. Primero hay que ver nuestra primer verdad. Lilia no estudia matemáticas. ¿Sí? Y ahora me está diciendo que no es cierto que Lilia no estudia matemáticas. Entonces, si le hallamos un sentido a esto o acortándolo, lo que dice es que Lilia estudia matemáticas, que si se fijan viene siendo lo mismo que mi primer enunciado. Ahora, la noble negación de la proposición P del ejemplo 1.12 ya visto anteriormente, que es este de acá. No es cierto que 4 no es igual a 2 más 2. Entonces, yo digo que no es cierto que 4 no es igual a 2 más 2. Hay que separarlo. Primero vemos esta parte. 4 no es igual a 2 más 2. Ok, eso me está diciendo. Ahora me dice, no es cierto lo que dice esto. Entonces, me está diciendo que 4 sí es igual a 2 más 2. Entonces sigue siendo la misma proposición P que venía en este ejemplo. 4 es igual a 2 más 2. ¿Ok? Ahora vamos viendo los cuantificadores. Sea P de X un predicado cualquiera,
En la sección anterior vimos que es posible producir proposiciones a partir de un predicado, evaluando la variable x. Otra forma de producir una proposición a partir de un predicado es mediante el uso de un cuantificador. Hay dos tipos de cuantificadores, el cuantificador existencial y el universal. El existencial está denotado por el símbolo esta E al revés. Muy importante que se lo aprendan. ¿Ok? Apréndense la simbología de esto. El existencial es este al revés, el cual se lee como existe para algún, hay al menos uno o frases equivalentes. O sea, existe un número tal que cumple con determinada condición. O para algún número existe tal que se cumple este predicado, etc. Y el cuantificador universal, denotado como el símbolo como una volteada, que lo que nos dice, o el cual se lee como para todo, para cada, para cualquier, o frases equivalentes. Aquí yo estoy diciendo que todos los números, o sea, para todo número se cumple tal condición, o para toda persona se cumple tal condición. Para todas las personas pueden caminar. No sé, ahorita vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si el universo de discurso es el conjunto de números reales, el predicado q de x, que tal que cualquier número elevado al cuadrado menos 1 es menor a 0. Tiene dos interpretaciones. Existencial. Existe un número real x tal que x al cuadrado menos 1 es menor a 0. O universal. Todos los números reales x satisfacen que x al cuadrado menos 1 es menor a 0. Ok, aquí cómo va esto. La proposición 1 es verdadera porque se cumple para al menos un número real. Por ejemplo, x es igual a 0. 0 al cuadrado me da 0, menos 1 es menos 1. Se cumple que esto existe un número real tal que x al cuadrado menos 1 es menor a 0. La proposición 2 es falsa porque no se cumple para x es igual a 2 o x es igual a 4, a 3 o 4, 5, etcétera. Acuérdense que aquí en el universal es para todo, o sea, no hay ninguna excepción, o sea, son todos o nada. Otro ejemplo, si z es un número real, el t de z es igual a 2z menos 7 es igual a 0. La proposición de existencia y unicidad es existe t de z, existe exactamente un número real z tal que 2z menos 7 da igual a 0. En este caso la proposición anterior es verdadera. Este signo de admiración que ven al lado existencial es tal cual que existe exactamente. O sea, es como decir existe un número tal cual. O sea, solo un número. No existen varios. O sea, hay un número que hace que se cumpla esa proposición. ¿Ok? Ahora vamos a ver un término que se quedó pendiente cuando vimos las proposiciones y que se utiliza mucho en esto de los cuantificadores. En este caso son las proposiciones compuestas. Las proposiciones que usan cuantificadores no son proposiciones simples. Al igual que las proposiciones de la siguiente sección, se llaman proposiciones compuestas. Es importante entender cómo se obtiene la negación de una proposición cuantificada. Por ejemplo, si la preposición o el predicado, todos los mexicanos son matemáticos, ¿cuál es la negación de P? A simple vista, podríamos pensar que la negación de P es la proposición. Todos los mexicanos no son matemáticos o ningún mexicano es matemático. Estos son totalmente equivalentes. Todos los mexicanos no son matemáticos. Ningún mexicano es matemático. ¿Ok? Aquí, ahora sí que ustedes ponen como la que más les halle, más se les haga lógico. A mí me gusta pensar que suena más bonito. Ningún mexicano es matemático. A todos los mexicanos no son matemáticos. Llega a ser incluso hasta confuso. ¿Ok? Sin embargo, este es un error. Por definición, la negación de P es verdadera cuando P es falsa y viceversa. Pero esto no sucede con la proposición Q. En este caso, existen ambas proposiciones. P y Q son falsas, ya que no es cierto que todos los mexicanos sean matemáticos, pero tampoco es cierto que ningún mexicano sea matemático. La negación correcta de P
sería, existen mexicanos que no son matemáticos. ¿Sí? Esto, si se fijan en la proposición inicial, estamos utilizando uno que son todos. O sea, mi A así al revés. Todos los mexicanos son matemáticos. Ningún mexicano es como si yo estuviera negando mi para todo. Si es todo, entonces es ningún. Pero esto es totalmente falso, que es lo que nos dice esto. ¿Por qué? Si hay algún mexicano que es matemático, pero tampoco todos los mexicanos no son matemáticos. Entonces, ambas negaciones tienen su valor de verdad. Entonces, no estoy negando nada. Por eso es esta parte. Existen mexicanos. La parte de existen mexicanos pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser 20, 50, pero no son todos los mexicanos. Y de esos mexicanos, pues no todos son matemáticos. Entonces aquí ya estoy negando, ya tiene un valor de verdad y un valor de falso dependiendo el valor que yo le vaya a dar a esa proposición. O sea, al nombre de algún mexicano que vaya a dar y ya veo si es matemático o no es matemático. Ahora, el ejemplo anterior nos ayuda a comprender que la negación de una proposición universal se obtiene negando el predicado y reemplazando el cuantificador por un existencial. De manera similar, la negación de una proposición existencial se obtiene negando el predicado y reemplazando el cuantificador por uno universal. En símbolos, si P de X es un predicado cualquiera. ¿Esto qué quiere decir? Parte anterior, como les digo, aquí yo de todos negué la. Lo contrario de todos es ninguno. Se podría decir, si lo separamos aquí, esta parte, este es mi cuantificador y este es mi predicado. Entonces yo lo que dije es esto, negué el todos y negué mi predicado. ¿Sí? Déjenlo hago así como circular. Que es lo mismo que esto. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que si yo voy a negar tanto este y este, es más fácil reemplazar el cuantificador por el contrario. O sea, en vez de un para todo, lo voy a cambiar a un existe y simplemente niego el predicado. Si se fijan, fue lo que se hizo. Si aquí al todos yo lo negué, que es un ningún, de todos se convierte a un ningún, yo acá lo que hice, si se fijan, existen mexicanos. Este es mi al revés. ¿Qué es lo que hice? Aquí, mi E. Existen mexicanos. La X son los mexicanos. ¿Ok? Luego me dice que no son matemáticos. La frase original decían son matemáticos. Al negarlo, yo aquí le agrego el no son matemáticos. En este caso, yo le pongo no son matemáticos. Nos dan existen mexicanos que no son matemáticos. Si fuera al revés, pues simplemente es cambiar el cuantificador. Si se fijan, de hora de un existe lo cambio a un para todo y niego el predicado. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de negar unas proposiciones con cuantificadores o predicados con cuantificadores. Vamos a ver ejemplo. ¿Cómo negar una proposición existencial? La proposición es, existen personas que no dicen la verdad. La negación sería, todas las personas dicen la verdad. Si se fijan, existen, lo cambié para un todos y aquí dice el no dicen, quité el no, o sea, la negación, se podría decir que esto es negación de P, que es el no, estoy haciendo una noble negación. Esto lo vuelvo a negar, entonces se quita este no y queda dicen la verdad y simplemente cambio el cuantificador de existen a un todos. Ahora vamos a negar una proposición universal. Proposición, para cualquier número x tenemos que x al cuadrado es mayor a 0. La negación sería, existe un número tal que x al cuadrado es menor a 0. Si se fijan, se negó esta parte. ¿Cuál es lo contrario de mayor o igual? Pues un menor, ¿verdad? Y aquí simplemente cambié el cuantificador de un para todo
lo cambié a un existe un número. ¿Sí? Ahora, en este ejemplo se combinan en una misma proposición ambos cuantificadores. Para cualquier número X, ay, creo que se los tapé, déjenlo borro. Para cualquier número X existe una Z tal que X más Z me da igual a cero. Ok, aquí hay que analizar. Aquí tenemos un para todo, aquí tenemos un existe. Entonces vamos a cambiarlo. Entonces, de para cualquier va a decir un existe X tal que para toda Z se tiene que, aquí tenemos que identificar, o sea, esta parte son nuestros cuantificadores. Entonces, esto es nuestro predicado. Vamos a negar nuestro predicado como simplemente cambiando nuestro igual a que sea diferente a cero. Entonces yo digo, existe una Z tal que para toda, que este es nuestro cuantificador universal Z, se tiene que X más Z es diferente a cero. Aquí lo importante es que sigan esta parte, o sea, identifican el predicado, cambian el cuantificador y niegan el predicado. Es lo único que debemos de hacer. Si ya está negado, pues niegan la negación, que es el caso de este. Que no dicen, es como la negación de la negación, simplemente se quita el no y es dicen la verdad y se cambia el cuantificador y le damos un significado. ¿Va? Yo sé que va a estar medio revoltoso, está revoltoso, pero si se fijan solo es seguir esta parte, al menos en la parte de los cuantificadores. De acá solo es que entiendan la parte esta de la tablita en la negación. ¿Va? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que quede entendido. Igual cualquier duda me dicen y pues creamos la videollamada o lo intentan todo el fin de semana. Igual si en fin de semana tienen duda, pues me mandan mensaje. No es necesario solamente a la hora de la clase. ¿Va? Y pues ya va a estar subida su actividad, que son ejercicios similares a estos, para que lo realicen y se va a cerrar el domingo. ¿Va? Bueno, los veo luego.